lugar ofrece maravillas, maravillas naturales, maravillas históricas y también de la tradición más arraigada que se está. Pues en primer lugar nos encontramos en el corazón del Pirineo aragonés. Es el Pirineo más salvaje. Culturalmente, pues en Huesca podemos ver las pinturas, el único lugar del mundo donde se encuentran los 3 tipos de pinturas rupestres. Los vinos también tienen mucho reconocimiento con la denominación de origen del somontano. Es que a partir del siglo VIII es cuando comienza un poco el cristianismo aquí, y es a raíz de la invasión musulmana que los cristianos de la península acuden a estas montañas a refugiarse. Las iglesias de Serrallo son unas auténticas joyas arquitectónicas que han sido desconocidas para el mundo, para la historia, para el arte. Hello, Pilgrim. How are you doing today? Today we have here a special guest. She is Delia. She is a tour guide in the Pyrenees area, and she's going to be talking with us today about her region and the caminos that go through that area. We are going to be talking just to her. So, hola, buenos días, Delia. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Efraín. Y hola, peregrinos. Okay. Mira, recuerdo que nos conocimos en la feria, una feria de turismo ahora en enero, en el mes de enero, y hablamos para grabar este podcast, y me contaste que tú te encargabas de hacer paseos turísticos para los visitantes que van por la zona donde tú vives, y nos gustaría que hablaras un poco de ti. Pues sí, efectivamente, soy guía turística aquí en Pirineos y ofrecemos visitas guiadas para conocer este destino, conocer su naturaleza, su cultura, su gastronomía y su mitología. Okay. ¿Y qué nos puedes decir? Me nombraste gastronomía, mitología, cultura. O sea, vamos a hablar un poquito de cada una de esas cosas. ¿Qué recomiendas tú cuando una persona dice, mira, yo quiero contratar los servicios de Ecotravel Pirineo? ¿Qué es lo que recomiendas para que el cliente se sienta a gusto con lo que va a ver? Lo primero que quiera conocer en profundidad el destino, que no venga simplemente a hacerse una foto y a decir que ya ha estado y no se involucre en conocer este lugar. Este lugar ofrece maravillas, maravillas naturales, maravillas históricas y también de la tradición más arraigada que se está perdiendo, y como no sigamos promocionándola, dándole difusión, pues finalmente pues morirá en el olvido. Okay. Y de las cosas que están cerca de donde tú estás, háblanos de cada una de ellas. Vale, pues en primer lugar nos encontramos en el corazón del Pirineo aragonés. Es el Pirineo más salvaje, donde las cumbres superan los 3.000 metros de altitud. Estamos situados en la reserva de la biosfera de Ordesa y Villamala y rodeados por 2 parques nacionales. Ofrecen ecosistemas especiales de alta montaña, como los ibones, los lagos glaciares, donde habitan el tritón pirenaico, una especie endémica en peligro de extinción. Okay. Además, cascadas, bosques de hayas, donde iban las brujas. Es también relacionado cada uno de esos elementos de la naturaleza relacionados con un ser mitológico. Las brujas en los bosques oscuros, las fadas en los ibones, las encantarias en las cascadas. Culturalmente, no solo ese patrimonio antiguo o tradicional que se ha curtido con la naturaleza, pero también con esa vida ganadera, como regía la madre tierra. Tenían también que hacer diferentes viajes. La transhumancia es ese viaje que hacía el ganado, y también ha marcado la forma y el carácter de las personas que aquí habitamos. Culturalmente, pues en Huesca podemos ver las pinturas, el único lugar del mundo donde se encuentran los 3 tipos de pinturas rupestres. El arte paleolítico, el esquemático y el levantino. Eso solo se encuentra en un lugar del mundo y es aquí. Wow, interesante. El castillo románico mejor conservado del mundo y de Europa también está aquí, está en Huesca, es el castillo de Loarre, ¿vale? Okay. Donde es el castillo donde se luchó contra la reconquista de los musulmanes, pero también iglesias milenarias, iglesias situadas en donde se encontraban esos dólmenes neolíticos o visitas a esos dólmenes. Okay. Y están muy cerca, como están en los Pirineos, están muy cerca de Francia, ¿correcto? Sí,
concretamente estamos a 8 kilómetros desde el pueblo. La frontera, el pueblo, lo que es el municipio, limita con el municipio francés de Laruns, en el Valle d'Ossó. Ok, y la frontera de Francia queda a 8 kilómetros, pero Saint-Jean-Pied-de-Port, ¿a cuánto queda? A menos de 2 horas en coche. Menos de 2 horas en coche. Y Sí. caminando, ¿sabrás más o menos caminando de donde tú estás a Saint-Jean-Pied-de-Port cuánto tiempo es? No, pero te lo digo ya. Okay. Un día y 7 horas. Un día y 7 horas. 124 kilómetros. Ok. ¿Y sabes cuál es el nombre de la parada del camino francés donde tú estás? ¿Cómo se llamaría? ¿Qué ciudad es donde tú estás? Yo ¿Cómo se estoy en llama Sallén de Gállego. Ok. ¿Y donde el camino francés como tal, tiene alguna parada por allí o la gente se tendría que desviar para ir a donde tú estás? El antiguo camino que recorrían las personas que venían desde Po, pasaban por el Valle d'Ossó y el Ok. último pueblo que veían era Laruns, el más grande, y el más chiquitín Gavàs, que es un Ok. pueblo de 4 casas, viven 14 personas. Ok. Y luego ya habría que cruzar el Parque Nacional de los Pirineos y el siguiente pueblo que se encontrarían sería Sallén de Gállego. Esto hoy en día. Antiguamente sí que había un hospital de peregrinos, el Hospital de Secotor. Sus ruinas se encuentran hoy en las pistas de esquí de Formigal. Ok. Entonces, en el pasado sí que había hospedaje para cruzarlo. Hoy en día tendría que ser, pues, planificado y sería una travesía bastante larga de montaña y se aconsejaría siempre hacerla acompañados por guías de montaña. Ok. Porque recordemos que estamos atravesando esas cumbres más salvajes. Ok. Y dentro de la guía que tú haces guía de montaña también. Yo personalmente no, lo podemos tramitar, mi agencia lo tramita, Ok. pero no seré yo quien nos acompañe porque yo soy guía cultural y yo Ok. hago las visitas abajo en montaña. Aquí cada Ok. uno estamos repartidos Ok, en su entiendo. territorio. Ok. Y mira, y al Parque Nacional, hablando del Parque Nacional de los Pirineos, ¿has ido? Sí, claro, está aquí. Ah, ¿y qué es lo que más te gusta del parque? ¡Wow! Hay muchos lugares, es un parque maravilloso. Hay una zona que casi está colindando en las afueras, que es como está cerca de la carretera, es a donde más vamos para despejarnos. Se llama las Pierecol, las Piedras Escuela. Ok. Y están a la ribera del río, son unas piedras así, unas formaciones rocosas bastante peculiares. Y Vius Artigues, los lagos de Vius Artigues también sería otro de mis lugares favoritos en ese parque, ¿eh? Porque en el parque de Ordesa, que también lo tenemos aquí al lado, Ajá. las gradas de Soaso, que son las que veis aquí en este cuadro, Ok. es también uno de mis sitios favoritos. Ok. Está bien. Y me imagino que el agua por estar en los Pirineos, esa agua debe ser helada durante todo el año. Sí, claro, sí, sí, sí. Ok. Sí, pero sienta muy bien. Después de la caminata, lo que mejor sienta es remojar los pies. Y Ok. bueno, cuando sales, llevas ya los gemelos y los pies nuevos, como que vuelas. Oh, qué interesante. Y aparte de los parques, hablando de los restaurantes como tal, ¿qué tipo de platos tú dirías, mira, wow, estos platos son maravillosos? Pues la gastronomía aragonesa es súper rica. Tenemos que pensar que ha sido siempre una tierra agropecuaria basada en la agricultura y en la ganadería. Ok. Entonces, es una tierra que hace frío, de montaña, que se necesitan calorías, así que los primeros platos serían pucheros tradicionales hechos con legumbres, con verduras de la huerta. La verdura especial sería la borraja, que es típica de aquí, solo se encuentra aquí. Es una planta muy grande, pero de la que tan solo se come el tallo. No se Ok. comen ni las hojas ni las flores. Luego también las carnes. Las carnes tienen muchísima importancia, tanto la carne de caza, porque estamos en tierra de jabalís, de ciervos, pero también el ganado. Tanto los chuletones, la vaca como tal, y el lechal. El cordero lechal es lo más conocido de Aragón porque tiene denominación de origen propia, el ternasco de Aragón.
Los vinos también tienen mucho reconocimiento con la denominación de origen del somontano. Okay. Las cervezas artesanas, la miel artesana, las mermeladas de frutos salvajes, algún que otro postre, y también se hace cerveza artesana hecha con el agua de las cascadas del Pirineo. Okay. Me dice que los vinos son muy conocidos del área donde tú estás. Sí. Eh, ¿Hay visitas guiadas a los viñedos? Sí, hay visitas guiadas a las grandes bodegas del Somontano, pero también a bodegas boutique, bodegas más chiquititas, especiales, situadas las viñas en altura. Y ahí sí que haríamos una visita a las propias viñas para conocer esa variedad y el porqué de esas vides, en dónde están situadas y, por supuesto, luego la degustación. Ok, interesante. Y en la degustación como tal, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno va a un viñedo, uno toma vino, pero también hay quesos y hay todo. Me imagino que allá también hay platos de quesos y todo No eso, le he ¿no? nombrado, pero el queso también es muy importante, siendo que tenemos aquí mucha oveja y mucha vaca. También nos he comentado las migas de pastor, casi sería el plato más demandado cuando viene el turista. Las migas de pastor es ese plato que comía el pastor cuando estaba en la montaña con el ganado, que no tenía más que un trocito de pan duro y se lo Okay, tenía que apañar como podía. Hoy okay, en día es un plato turístico, se acompaña pues con buen tocino, también con huevo frito, con uvas, con tomate, entonces es uno de los más conocidos. okay. Y en algunas partes de España como tal, y lo sé porque yo vivía allá también en Barcelona, y obviamente en Madrid y en otras partes, hay tapas. Ahí en la parte de Aragón también hay bastantes tapas. Se venden Sí, tapas. sí, aquí estamos acostumbrados a, sobre el vermú, echar el vermú significa ir de tapas. Ok, Entonces, previa, pues el domingo antes de comer, o los viernes o los sábados antes de cenar, siempre se va de tapas. Sí. ok, está bien. Y el horario allá me imagino que es el normal que hay en toda España, que todavía a la siesta o no se hace siesta por donde tú vives. Hombre, ojalá se pudiera. Ahora los horarios no lo permiten y el trabajo. Ok, La- los mayores sí, que se echan siesta las personas mayores y los niños. ok, Pero en el día a día los adultos no podemos. Sí que es verdad que en España los horarios pueden que estén un poco más tarde que en el resto de Europa, pero puede que en el norte sea la parte que menos retrasado vayamos en horario. ¿Vale? A ok, partir de las 12:30 o la 1 ya puedes entrar a un restaurante aquí a comer. Quizás en Andalucía te miren raro si aún no es la 1 y entras. Igual que para ok, la cena, a las 8 ya puedes estar sentado para cenar. ok. ¿Y hay alguna hora en que los restaurantes estén cerrados? ¿De qué hora a qué hora están cerrados? Aquí son rigurosos en cuanto a la nocturnidad, entonces tampoco hay mucho bar de por la noche y el restaurante a partir de las 11:30 o las 12 ya está cerrando. Pero la cocina cierra en algún momento entre el almuerzo y la cena. Sí, sí, el horario de comida en los restaurantes suele ser de 12:30 a 3:30. A partir de Ok, las 3:30 ya es raro que te den. Y por la noche a partir de las 8 hasta las 10 o 10:30. ok. Está bien. Mira, y hablando de la parte de Francia, porque me imagino que has estado en Francia un montón de veces porque te queda muy cerca. Has estado en el pueblo de Saint-Jean-Pied-de-Port. Sí, Ah, ¿y qué es lo que te ha llamado la atención de ese pueblito? la arquitectura, pero también la vida francesa, pero que no es muy francesa, si parece. O sea, es un carácter peculiar. Son una sociedad, pues eso, no, ni afrancesados, son vascos, es que son vascos. Ok, está bien. Y cuando pasaste por esa calle principal de Saint-Jean-Pied-de-Port, esa por donde están las diferentes casitas, las tiendas, algo que me cuentes de allí que dice, wow, esto sí que es bonito. O de otra parte del mismo pueblito. Pues es que tampoco he estado tantas veces en San Juan Pidepor, entonces tampoco tengo muchos recuerdos. Me sorprendió mucho más Espelette. ¿Conocéis Ok, ¿nos Espelette? puedes contar de allí entonces? Pues Espelette está muy cerca y sí que sentí una sensación más de wow. Espelette tiene la denominación de origen del pimiento de Espelete, Ok, de el pimentón. ok, Entonces todas las fachadas de las casas
De lejos se ven rojas, pero cuando te acercas te das cuenta de que el rojo son todos los pimientos que están colgados en toda la fachada secándose. Muy cerca también están otros pueblos como Sare, que tiene cuevas neolíticas. Entonces siempre busco también ese contacto con lo ancestral y con la naturaleza. Wow, mira, ahora que estás hablando de eso, de los pimientos, yo he estado varias veces en el San Jean Pied de Port, pero en una de esas oportunidades compramos bastante artesanía. Y ya veo por qué está el pimiento. Ahora, todos tienen pimiento, es por eso que tú estás contando. Sí, claro, tienen denominación de origen y es un pimentón muy rico. De hecho, en casa gastamos de ese. Okay. Qué interesante. Mira, y de los caminos, ¿cuántos caminos pasan por donde tú estás? De los caminos de Santiago. Por la parte de los Pirineos, realmente se conoce como un único camino, el camino de Santiago francés. Okay. Pero sí que es verdad que aunque hay diferentes fronteras por donde puedes pasar. Entonces es el mismo camino, pero hay varias fronteras, la de Somport y la de Portalet. Okay. Antiguamente también había otra tercera por Peiralún, pero esa sí que era muy poco frecuentada porque era un camino todavía más peligroso y más salvaje de pasar que estos de aquí. Okay. Y luego ya quedaría la otra parte, la parte de Bielsa y la parte que viene por el Somontano, por las viñas, pero aquí arriba en el Pirineo, eso, el camino francés. Cuando hablas de un camino salvaje, ¿a qué te refieres con un camino salvaje? Atravesar las montañas vírgenes. O sea, es como una selva, porque no hay nada. No sería selva como tal, porque las cumbres, no sé si lo podéis ver bien en el cuadro, las cumbres superan los 3.000 metros de altitud. Conforme vamos subiendo en altitud, a partir de los 2.000, la vegetación ya va desapareciendo. Y lo que son las altas montañas no tienen grandes bosques, ni árboles, ni hay pues, por ejemplo, arándanos, algún arándano, la Floredelweiss, pero algo otro tipo de plantas, pero no vamos a encontrar grandes vegetaciones como un bosque como tal, como los encontramos en la parte de las faldas de la montaña. Ok. ¿Y nos puedes contar un poquito de historia del Reino de Aragón? Sí, claro que sí. Pues el Reino de Aragón surgirá de lo que es el Reino de Pamplona. En un principio, estas montañas siempre estuvieron como un poquito más aisladas. Lo que son todas estas cumbres de 3.000 metros que os digo, hacían de fronteras naturales con otros espacios. Entonces, este valle como tal fue tierra libre durante muchísimo tiempo y vivió creyendo en el Neolítico y en la naturaleza y la madre tierra. Al margen de las montañas, conforme se va bajando ya de las montañas, sí que empiezan a aparecer llegan primero los romanos, fueron súper importantes también aquí en esta zona, hacen carreteras, dan nombre a nuestros ríos, y luego llegará también la época feudal. Es en esa época feudal cuando ya empieza a aparecer la historia aquí en nuestras montañas. Cuando los grandes condes, duques, reyes se quieren apoderar de territorios y es en cuanto empieza a nombrarse. Es aquí cuando empieza la historia de Aragón como tal. No quiere decir que aparecieran de la nada, de repente. Ya había, pero no se ha escrito. Entonces el rey de Pamplona conquistó estas tierras. Se debió de enamorar de la mujer del conde, porque aunque le conquistó, le permitió seguir siendo conde y mantener sus territorios y su mandato bajo el reino de Pamplona. Pero de allí nació Ramiro I, hijo ilegítimo del rey de Pamplona. El rey de Pamplona, Sancho III el Mayor, quiso a su muerte que todos sus hijos heredaran, y a su hijo legítimo le hizo rey de su reino rico y próspero que era Pamplona, pero a sus hijos ilegítimos les hizo también reyes, de estas tierras aquí en las montañas que hace un frío que pela y que no se puede cultivar casi, pero bueno, te hago rey. Ramiro heredará lo que era el condado de Aragón y su hermano Gonzalo Sobrarbe y la Ribagorza, que estará más allá. Aquí no, esto era territorio libre todavía. Cuando muere Gonzalo... ¿Qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del año 1035. Ok. Heredará Ramiro el reino de Aragón. Ok. Hace 1000 años. Okay. Y eso, cuando ya muera Gonzalo, Ramiro heredará todo el territorio del Pirineo aragonés como reino de Aragón.
y ya comenzará la reconquista a los musulmanes, con su hijo Sancho Ramírez y posteriormente su nieto Pedro I, que ya conquistará Huesca. Okay. Bueno, y ¿Y continuará. cuánto tiempo tomó liberarse de los musulmanes? Realmente es que los musulmanes no subieron hasta aquí arriba del todo. Bueno, no Okay. subieron, subieron. Lo que yo quiero que no les gustó nuestra tierra porque no se Okay. quedaron y se Está muy bajaron más frío, abajo. está muy frío. Sí, pero a ver, hubo presencia, de vez en cuando venían a dar mal. Todos esos cristianos que a partir del siglo VIII es cuando comienza un poco el cristianismo aquí. Y es a Okay. raíz de la invasión musulmana que los cristianos de la península acuden a estas montañas a refugiarse. Así empezará Okay. por goteo el cristianismo. Pero Okay. no se asentará como tal hasta que no se cree el reino de Aragón en el siglo XI y ya dictaminen que la religión oficial del reino sea el cristianismo. Y ya todo lo anterior, lo pagano, lo del neolítico, de la madre tierra, del solsticio, se verá perseguido hasta Okay. tal punto que surgirá la brujería en estas montañas. ¿Y tienes alguna anécdota, alguna historia de lo que tiene que ver con esas historias de la brujería en las montañas? Muchísimas. Se puede hacer un viaje solo de brujería si queréis. Okay. Sí. Cuenta un poco, o sea, algo que te haya llamado la atención, que yo diga, wow, mira, esto es interesante que lo sepas. Sí, que en todas nuestras casas, cuando visitéis el Pirineo, veréis que todas nuestras casas en la chimenea tienen una piedra encima. Y todo el mundo dice, ¿por qué hay una piedra en la chimenea? Pues es que es para espantar a las brujas, es el espantabrujas. Y así protegemos nuestras casas. O sea, que Todavía, todavía hoy en día se conserva esa tradición. sí. Ah, está bien, qué interesante. Mira, y alguien que está pasando por el camino de Santiago y que pasa por Aragón, ¿cuánto tiempo le toma atravesar Aragón? Suponiendo que venga por Francia, cruce los Pirineos, vea las iglesias de Serrablo, visite Jaca, San Juan de la Peña y pase a Navarra por Puente la Reina. Okay. Andando, pues necesitaríamos 1, 2, 3, 4. Una semana. Una semana. En una semana se puede hacer todo ese camino. ¿Y tiene tiempo para ver todas Sí, esas maravillas que estás contando? ¿O sí. necesita más Pero días para eso? quiero decir, lo he estimado. No obstante, yo me lo voy a apuntar aquí, lo voy a comprobar y te Okay. lo reconfirmaré. Ok, después, que estabas nombrando que nos vas a hacer unos videitos para que agreguemos al podcast. Cuando nos mandes esos videos, nos cuentas eso que te apuntaste. Y yo lo ¿Cuánto menciono. cuesta? Vale, el Sí, tiempo, vale. sí, el tiempo. Está muy bien. Y también me mencionaste que te gustaría hacer el Camino de Santiago, que no lo has hecho todavía. Y que me comentaste que te gustaría hacerlo desde Sarria. Sí, Eh, ¿Qué te llama o sea, qué es lo que más te llama la atención que dice, yo quiero hacer el Camino de Santiago? porque me ha quedado pendiente. Era algo que siempre he querido hacer, pero al ser mamá, pues sin haberlo hecho, pues dije, uy, pues ahora no puedo. Ahora que empieza a ser un poquito más mayor, que sí que veo posible el poderla dejar, me gustaría hacerlo sola. Pero sí que es verdad que también me gustaría hacerlo con ella. Ok, Entonces lo quiero hacer 2 veces. ok, Lo quiero hacer una sola para mí, para conectar conmigo misma, ok. y lo quiero hacer con ella para conectar con ella. ¿Y qué edad tiene ella? 5 años. 5 años. Ah, bueno, pues está chiquita todavía como para hacer el camino. Sí, pero bueno, le voy acostumbrando a andar, poco a poco Sí, por aquí. sí, sí, poco a poco. Pero de todas maneras, he visto bebés más chiquitas que la tuya, de 2 años en el camino. Obviamente iba en un coche. Pero el papá estaba contentísimo, o sea, yo digo, y trajiste el coche aquí y él estaba feliz. Sí, Y a veces había que obviamente pasar el coche y cargarlo porque no pasa por los caminos. pues Pero él creo que estaba puede ser contentísimo. una conexión entre las dos muy guay. Ay, qué bueno, bueno, ya tendrás el momento para que lo puedas hacer y te va a encantar. La experiencia del Camino de Santiago es maravillosa. Este, hace varios meses atrás se hizo una entrevista. No sé si has oído hablar de un pueblo que se llama Ocebreiro, que es Sí,
el pueblito a la entrada, el primer pueblito a la entrada de Galicia. Sí. Y ahí hay una ermita. Estuve hablando con el padre de allí, el párroco de allí, de esa ermita, y nos estuvo contando mucha historia del Camino de Santiago, de los peregrinos. De hecho, está en los episodios que ya hemos publicado, es el episodio número 20. Y es una historia bien interesante que incluso nos habla de la Catedral de Santiago, de cuándo fue construida y todas estas cosas, del descubrimiento de lo de la tumba del apóstol Santiago. Está bien interesante ese capítulo. Sí, me lo he apuntado, lo miraré. El 20, Sí, ¿verdad? bueno, ¿Has dicho? sí, el número 20. Buenísimo. Mira, y algo que tú le dirías a alguien que no conoce para nada la zona de ahí de los Pirineos, que tú le digas, esto no se lo puede perder y tiene que llamar a Ecotravel Pirineos para que venga a ver esto. Pues las iglesias de Serrablo. Las Ok, iglesias de Serrablo son unas auténticas joyas arquitectónicas que han sido desconocidas para el mundo, para la historia, para el arte y no han sido nada valoradas y hace relativamente poco que se han dado a conocer y han sido una auténtica, han causado sensación porque no encontramos otro tipo de iglesias así. ok, Datan del año 950, entre el año 950 y el 1050 y son una mezcla de estilos. De hecho, han creado una discusión. Los historiadores todavía no se han puesto de acuerdo a qué estilo arquitectónico pertenecen. ok. Unos dicen que son mozárabes, otros dicen que son 100% lombardas. Y bueno, y sí que es verdad que en esta vida no todo es blanco ni negro, ¿no? Existe en medio una gama amplísima de grises. Así que mi función será eso, presentaros esas características y luego ya vosotros decidís si queréis que sean blancas, negras, grises o amarillas. Y además también por el lugar donde están. Ya no es Ok. el patrimonio histórico-artístico, sino es esa conexión con esas energías, esas fuerzas telúricas subterráneas que crean sensaciones en las personas, sensaciones de bienestar. No, bueno, en las personas y en los animales que también se acercan allí a absorberlas. Y están construidas en los mismos lugares que en el pasado se construyeron los dólmenes en el Neolítico. Esos dólmenes estudiaban la manera de que el día del solsticio el sol iluminara en las paredes de ese dolmen, de ese monumento funerario. Pues estas iglesias también. El día del Ok. solsticio de verano el sol iluminará mágicamente la iglesia entrando por esa ventana de arco de medio punto con 1000 años de antigüedad. Entonces, el vivir esa sensación yo creo que es especial. Ok, está muy bien. Mira, y me contaste que está nevando o que nevó. ¿Nos puedes Sí, enseñar la nieve? sí, claro que sí. No sé si se ve bien. Sí, se ve. Eso viene siendo parte de los Pirineos también, lo que se ve allí. Sí, esto es la reserva de la biosfera de Ordesa. Ah, ¿qué era lo que estábamos viendo? Sí, lo que estáis viendo es la reserva de la biosfera de Ordesa y Viñamala. Concretamente, los montes que veíamos coinciden con el pueblo de Panticosa y su estación de esquí. Ok. ¿Y ese es el nombre del pueblo donde tú vives o se llama diferente? No, yo vivo en Sallén. Por eso Ok, desde Sallén se ve Panticosa y desde Panticosa se ve nuestro pueblo, que la imagen súper chula que ven desde Panticosa de mi pueblo es esta de aquí. ok, La qué Peña bonito. Foratata, el lago de la Nuza. Ok, está muy bien. Bueno, Delia, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy, toda la conversación, bien amena. Espero que a los peregrinos les guste mucho lo que conversamos el día de hoy. Aparte del Camino de Santiago, hicimos otro tipo de conversación, para que ustedes también se informen de lo que hay alrededor del Camino de Santiago. Y bueno, sí, por favor, incluyan sus preguntas para que en futuros episodios podamos tratar otros temas de cosas que a ustedes les llame la atención aprender, que con mucho gusto aquí estamos para dar a conocer diferentes partes de España en general. Muchas gracias y buen camino a todos, peregrinos. ¿Algo que quieras agregar, No, Delia? simplemente agradecerte este momento, que lo he disfrutado mucho y nada, y desearos también un buen camino a los peregrinos. Ok. Gracias y hasta luego. Gracias.